¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de Derecho y vamos a comenzar. Primeramente, les recuerdo ese mismo libro, página 111. Vamos a ver el tema de la división del derecho. ¿Qué es esto? Bueno, la teoría clásica divide el derecho en público y privado y el recién agregado social, que constituyen las ramas del árbol. Cada una a su vez se subdivide en disciplinas. En el siguiente cuadro sinóptico se muestran las ramas y las disciplinas más importantes del derecho público, privado y social. De alguna manera, esta clase es un poquito de resumen. Ya habíamos visto algo relacionado a la introducción de derecho, pero vamos a verlo nuevamente como una forma de repaso. Primeramente está el derecho público. El derecho público es prácticamente cosas relacionadas con el gobierno. Pero eso no significa que una persona que no tenga nada que ver con el gobierno se relacione. Está el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho procesal, derecho internacional público y derecho fiscal. Los más conocidos sería el derecho penal, derecho procesal y derecho fiscal en cuestiones fiscales. También está la clasificación del derecho privado. El derecho privado es entre particulares, es decir, personas que tienen empresas o una persona que no tiene empresas, pero tiene un problema legal. Está el derecho civil, es el más conocido, derecho mercantil, derecho internacional privado. Y bueno, a través del tiempo se abren nuevas normatividades y está el derecho social. Entre ellas está el derecho laboral, derecho de seguridad social y el derecho agrario, que son cuestiones que se van con la tecnología o el avance de la historia de un país, se van creciendo. También podemos agregar por ahí el derecho ecológico, entre algunas otras ramas del derecho. Ahora aún sabías que los primeros en realizar una división del derecho fueron los romanos, quienes establecieron dos grandes divisiones, el derecho público y el derecho privado. Ulpiano, un gran jurisconsulto de esa época, elaboró la teoría que señala que el derecho público es aquel que se ocupa de las cosas que interesan al Estado. Ya habíamos visto que el Estado está compuesto por la población, el territorio y obviamente los poderes, en este caso puede ser el legislativo, el judicial o la Suprema Corte de Justicia. Y el privado, en el que atañe exclusivamente al interés de los particulares, es decir, a las personas o empresas. A esta teoría se le llama del interés en juego. Entonces, el origen realmente del derecho viene de los romanos, de la época romana, y actualmente se sigue utilizando. La primera actividad que tienen que realizar es muy sencilla, solamente contestar la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que exista una división del derecho? Aquí ponen la opinión que ustedes piensan por lo cual pues el derecho se está dividiendo. ¿Cómo es que se divide? Derecho público, derecho privado y después una clasificación. Ya dan su opinión de si es bueno, es malo, no debería de ser, o igual tienen una idea de cómo puede ser las ramas del derecho o la división. Posteriormente sigue el aprende más, derecho público. El derecho público es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a la organización del Estado y a las relaciones de éste con sus gobernados. Dentro de esta división se encuentra el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal y derecho procesal, derecho internacional público y derecho fiscal. Revisaremos de qué trata cada uno. Entonces, la clasificación primera es la del derecho público. Vamos a ver un poquito de qué trata y por qué sería en derecho público. Derecho constitucional. En el bloque anterior ya hemos estudiado la importancia de la Constitución, que por cierto ustedes tienen que exponer, ya saben cada quien, los artículos correspondientes de su exposición. Recuerden que mínimo una información de 5 minutos. Su estructura y la división de poderes, lo cual se relaciona con el derecho constitucional. Si tienes alguna duda, te recomendamos que consultes y te pone como por ejemplo García Meines, ¿no? La definición, que es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y los particulares. Esta rama del derecho regula y analiza las leyes fundamentales que definen a un Estado a partir de la Constitución. Prácticamente en la clase pasada estuvimos viendo la Constitución, vimos algunos artículos, eso sería el derecho constitucional. Después sigue el derecho administrativo. Pertenece a la rama del derecho público y regula
la administración pública y la organización y actividades del poder ejecutivo. La administración pública es definida en dos sentidos. Objetivamente, la realización de actividades para un fin. Subjetivamente, implica una estructura orgánica, un ente o pluralidad de entes a los que están atribuidos la función de administrador. Para un mejor funcionamiento de la administración pública, se estructura de tal manera que planea y designa funciones y competencias para cumplir las funciones que le son encomendadas. Para ello, en nuestro país se contempla como formas de organización administrativa la centralización, la descentralización y la desconcentración. Esto es solamente derecho administrativo. Por ahí aún sabías que la centralización es la estructura en la cual el conjunto de órganos administrativos de un país están enlazados bajo la dirección de un órgano central único. Es decir, que se concentran las cosas en una sola persona o en una sola organización. La descentralización comprende la creación de organismos por ley o por decreto con personalidad jurídica y patrimonios propios, para la realización de actividades estratégicas o prioritarias, para la prestación de un servicio público, social o para la obtención o aplicación de recursos para los fines de asistencia o seguridad social. Aquí se refiere que hay como secretarías. Ustedes saben que en este país hay secretarías que cada una se dedica a una cosa. La mayoría de las personas conocen la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, y así cada secretaría tiene de manera independiente una forma de trabajar. Eso sería la descentralización. Si hubiera centralización en este país, todo sería en un solo lugar, o una sola persona, o una sola institución sería la única que haría de todo, ¿no? La desconcentración implica que el ente central, con base en ley, ha transferido de forma permanente parte de su competencia a órganos que forman parte del mismo ente. La desconcentración es simplemente un procedimiento a efecto de agilizar la actividad de la administración central. Y pues aquí tenemos algunos ejemplos que alguno de ustedes la ha utilizado en algunos casos o lo conocen. Con agua, una institución relacionada con el agua potable, ¿no? El DIF, por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado, el IMSS, Pemex, a lo mejor los que no han escuchado es Bancomex, por ejemplo, Cofepris, que no son muy utilizados por toda la sociedad. Pero los demás, por ejemplo, la compañía de luz, ya la conocen, DIF ya lo conocen, Pemex ya lo conocen, ¿no? Posteriormente, el derecho penal. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas de la rama del derecho público, cuyo objetivo principal es la prevención del delito. Prácticamente todas las personas que cometen un delito se les procesa por el derecho penal, que bueno, es el más complicado, es el que tiene más problemas. ¿Por qué? Porque ahí la gente pues quiere ser inocente o tienen que mandar a alguien a la cárcel. Digamos que es el derecho más complicado de la rama del derecho, ¿no? El Ministerio Público es el órgano que, como representante de la sociedad, ejerce la acción penal, acusa y exige el castigo contra quienes cometen el delito y busca que se cumpla la voluntad de la ley. Esto significa que las personas o todas las personas debemos aplicarnos a la ley. Si la ley dice que está permitido esto, pues no pasa nada. Pero si no está permitido y haces algo ilegal, pues serías ahora sí que derecho penal, en la cual va a haber una persona, un abogado que te va a defender o dependiendo del caso, ¿no? Entonces, pues el objetivo no es infringir la ley porque sería derecho penal, ¿no? Ahora, el delito es un acto u omisión que es sancionado por las leyes penales. Se encuentra sustentado en el Código Penal. Ya si quieres ver, por ejemplo, qué pasaría si haces esto, si haces el otro, si robas, matas, haces un fraude, te puedes ir al Código Penal y ahí viene todo lo que no se vale hacer y que no se vale hacer y cuánto sería la sanción, ya sea multas, cárcel y hasta ahí. Posteriormente, continuamos, dice, una vez ejercitada la acción penal, se busca sancionar las conductas que dañan a la sociedad mediante la impartición de justicia que realizan los órganos jurisdiccionales del Estado. En pocas palabras, una persona comete un delito, puede ser un delito menor, un delito muy grave o algo muy extremo, entonces pues le van a decir eres culpable o eres inocente, porque también puede haber gente que diga yo no fui, hubo una confusión de personas, me confundieron con alguien. Y bueno, pues al final se te da un veredicto, ¿no?
Posteriormente pasamos al siguiente tema, que son los órganos encargados de la función jurisdiccional en México. ¿Quiénes son o por qué? En la tarea pasada, muchos de ustedes pusieron en la Suprema Corte de Justicia más o menos quiénes eran. Hubo alguien que investigó quiénes eran, ¿no? Vamos a ver un poco de quiénes son. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros, es decir, 11 personas nada más, que duran en su cargo 15 años. Imagínate, 15 años más que el presidente duran, prácticamente 2 sexenios duran, 15 años, es bastante, ¿no? Funciona en pleno como un presidente y 2 salas, es decir, está 11 personas, una persona de esas 11 es el presidente y las demás se dividen en 2 salas, incluso físicamente, es decir, una sala A, una sala B. Posteriormente sigue el Tribunal Electoral. ¿Qué es el Tribunal Electoral? Es la máxima autoridad de la materia y un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Posiblemente alguno de ustedes ha escuchado solamente anuncios que dicen Poder Judicial de la Federación, pues se refiere al Tribunal Electoral. Funciona con una sala superior integrada por 7 magistrados electorales, de los cuales uno es el presidente, pero presidente de esta institución, y ocupa este cargo por 4 años y con salas regionales. Posiblemente alguno de ustedes ha escuchado esa palabra, ¿no? El Tribunal Electoral. Anuncios, ¿no? Después está el Consejo de la Judicatura Federal. Es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica y de gestión para emitir sus sus resoluciones. Es decir, da respuesta, da veredictos. Después se integra por 7 miembros. Uno es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, también lo es del Consejo, y 3 son designados por el Pleno. Es decir, ellos mismos los van a escoger, así es que nosotros no votamos y no preguntan nuestra opinión. Posteriormente, 2 por el Senado, 1 por el presidente de la República. Tribunales de circuito que pueden ser unitarios o colegiados. Unitarios, su titular es magistrado. Colegiados, la titularidad la tiene un cuerpo colegiado de 3 magistrados, es decir, 3 personas, que van a decir qué asuntos se van a resolver. Posteriormente están los juzgados del distrito. Muchos de ustedes han escuchado posiblemente eso también. Voy al juzgado, voy al juzgado. Es que en el juzgado va a haber problemas, va a haber respuestas. El juzgado prácticamente es donde están los jueces para, dependiendo del caso, dar una resolución. En este caso se dividen de la siguiente manera. Jueces federales penales. Es decir, cometes un delito dentro del Código Penal y bueno, ahí están los jueces federales penales. Jueces de distrito especializado para adolescentes, pues cuestiones de adolescente, menos de 18 años, porque las personas menores de 18 años también pueden cometer delitos graves, incluso más graves que un adulto. Jueces de distrito de amparo en materia penal, también se vale a veces ampararse si tú crees que tú no fuiste a ser culpable. Jueces de distrito en materia administrativa, todos los temas relacionados con administración, tú puedes también hacer casos. Civiles federales, amparo en materia civil y en materia de trabajo, en cuestiones laborales también se puede denunciar, también hay delitos, también hay personas que a lo mejor son culpables, son inocentes, ¿no? Y posteriormente, más adelante, a lo mejor van a tener un curso de Derecho 2, no sabría decirles, pero si lo tienen, pues van a profundizar. Posteriormente sigue el derecho procesal. Es un conjunto de normas jurídicas de la rama del derecho público que regula el aspecto judicial del Estado, las relaciones entre los gobernados y los juzgados y las instancias y los respectivos tiempos que se llevan en proceso y procedimiento. Prácticamente un derecho procesal puede durar muchos años en algunos casos, puede durar meses, todo depende cuántas personas tengan que solucionar sus casos, depende del tema, en fin, es un mundo bastante estresante a veces ser un licenciado en Derecho, porque hay muchas cosas que por tiempos no se solucionan tan rápido, cuando a lo mejor la solución es fácil, ¿no? Algunos autores consideran que el derecho procesal es la forma de instrumentación de todos los derechos, ya que señala los procedimientos a seguir para lograr la realización de las normas en caso de conflicto o controversia, es decir, alguien tiene un problema con otra persona, o una empresa con una persona, o 2 empresas,
Y en derecho procesal prácticamente es una controversia y solucionar un conflicto, ¿no? A veces puede beneficiarte, a veces no. Los procedimientos son distintos en cada una de las ramas y disciplinas del derecho: derecho procesal, derecho penal, derecho civil y derecho procesal administrativo, ¿no? Y dentro de esta clasificación está el derecho internacional público. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los estados, países o naciones. Es decir, este sí puede relacionarse con otro país, claro, siempre y cuando pues exista un tratado entre ambos, ¿no? Posteriormente aquí nos menciona: debido a que existe una gran cantidad de estados, es necesario que las relaciones entre estos tengan un marco normativo al cual pueden apegarse con igualdad. Las fuentes del derecho internacional público no hacen de un órgano legislativo. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es la norma consagrada en el artículo 38, que establece las fuentes del derecho, que también las vimos. Estas son algunas, que son las convenciones o tratados internacionales, las costumbres internacionales, los principios generales de derecho internacional, las decisiones judiciales, la doctrina y la equidad. Posteriormente, el tratado es una de las herramientas más usadas en derecho internacional. Es la fuente que nos da mayor certeza en cuanto a los efectos jurídicos que produce, además de ser el instrumento jurídico que más se asemeje a una ley por sus características. Al día de hoy, algunos tratados tienen una jerarquía y obligatoriedad que la Constitución, como los firmados en materia de derechos humanos. Esto significa que primeramente la Constitución es la que manda, pero si hay un tratado con otro país, puede ser que estén igualadas la Constitución con el tratado que tú hiciste. Los tratados deben someterse a un proceso de negociación, es decir, estar platicándolo, leyendo los artículos, ver si te conviene, ver si tampoco no te conviene, etcétera. Aquí menciona elaboración, rectificación, que a veces es muy largo, pero el cual depende del buen funcionamiento y la estricta observancia de estos instrumentos jurídicos. En este caso, aquí nuestro país tiene el Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como TEMEC, que es igual en cuestiones a lo mejor penales. Alguien hace un delito traficando algún tipo de mercancía ilegal, por ejemplo, pues ahí tienes que ver un poquito sobre el derecho, ¿no? Un sabías que el proceso para la consolidación de un tratado internacional consta de 4 pasos. Uno, la negociación es la primera etapa y tiene por objeto lograr los acuerdos entre las partes a fin de determinar sus cláusulas. 2. Adopción del texto. Una vez aceptadas las cláusulas se adaptan con carácter definitivo. 3. Autentificación de texto. Es el acto mediante el cual se establece el texto definitivo del tratado y en el cual se lleva a cabo su certificación. Y 4. Manifestación del consentimiento. Y ya ahora sí que todos saben que es un tratado y aplica para ambos países. Y después está el derecho fiscal, y ya con esto vamos a terminar esta parte, que dice lo siguiente: es el conjunto de normas jurídicas de la rama del derecho público que estudian y regulan los ingresos que percibe el Estado para cubrir el gasto público. Aquí ya es un tema un poquito más fiscal, pero bueno, también existe el derecho fiscal. Esto ya más enfocado un poquito a las empresas, posiblemente no a las personas normales, pero igual si tienen un problema o algo, pues igual tendrían que ir a un juzgado y ver quién gana, ¿no? La facultad de recaudar ingresos y utilizarlos corresponde al Estado y se denomina poder o potestad tributaria. Cada uno de los niveles de gobierno tiene un poder tributario que puede ser concurrente o privativo. Está el concurrente, que significa es aquel que puede ser ejercido sin distinción por los 3 órdenes de gobierno y que permite gravar, establecer un impuesto sobre las mismas actividades o situaciones jurídicas. Prácticamente no importa qué nivel del Estado, federal, estatal o municipal, que puede cobrar a ti un impuesto. Privativo: considera las contribuciones que en exclusiva corresponden a cada uno de los niveles del gobierno, lo que significa que solo el facultado por ley puede gravar la actividad o situación jurídica sin que permita la concurrencia de los otros niveles de la administración. Aquí se refiere, por ejemplo, una persona a lo mejor tiene carro, tiene que pagar un impuesto. Si tú no tienes carro, pues no te aplicaría a ti, ¿no? Y pues hasta aquí vamos a dejar esta parte. Ya la siguiente la vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, solamente les recuerdo que tienen que hacer sus exposiciones. Ya está próximo a que se venza la exposición. Si no más recuerdo, la próxima semana ya tienen que entregar su exposición. Les recuerdo, para ver el tema que les corresponde, vayan a la clase número 1, en la cual se explicó los temas que iban a exponer. De todas formas, les voy a poner el enlace en Classroom para que quieran revivir nuevamente, pues lo hagan, ¿no? También les recuerdo que hay examen, así es que váyanse
preparando, estudiando para el examen, que ya próximamente también está por ser. Así es que, bueno, tienen mucho que estudiar. La tarea se lo voy a dejar en Classroom, que ya la habíamos visto, pero más adelante se lo voy a dejar en Classroom. De hecho, yo creo que ya está apareciendo. Y pues sería todo. Entonces, la próxima clase vamos a tratar de terminar esta parte. Nos vamos a quedar en la página 118. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.